Hola, ¿qué tal? Comenzamos la semana aquí en Su Caso en Casa. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio donde tanto aprendemos y donde hablamos de diferentes temas que nos interesan. Este es el consultorio jurídico de Teleantioquia para hablar de todos esos casos de la vida cotidiana y como se los había prometido hace algunos días, vamos a hablar de la función administrativa de la propiedad horizontal. ¿Cuál es el papel de las administraciones de propiedad horizontal? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus deberes? Pero resulta que nosotros también como copropietarios tenemos unas obligaciones y unos deberes de los cuales vamos a hablar en 15 días más o menos aquí en el programa para que estén pendientes. Las reuniones, la asamblea general que se hace, por ejemplo, en las unidades residenciales cada año, cuál es nuestro papel, cuál es la función además de la administración. Todas esas dudas las despejaremos hoy en nuestro programa, por eso yo los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. ¿Cuáles son los órganos, por ejemplo, de administración de las propiedades horizontales y qué rol juegan la administración o las administraciones en ellos? ¿Qué tipo de relación debe existir además entre el Consejo de Administración y la administración? ¿Qué requisitos debe acreditar una persona para administrar una unidad residencial? ¿Cuál debe ser ese perfil? Yo los invito para que participen no solamente a través de nuestras líneas telefónicas, también nos encuentran en Twitter como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. La función administrativa de la propiedad horizontal es el tema de hoy, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Y aquí estamos como cada semana para hablar de todos esos temas que nos interesan. La función administrativa de la propiedad horizontal es el tema de hoy. Para que participen, quiero recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Está con nosotros el doctor Alfonso Álvarez López. Él es contador público, especialista en gestión financiera empresarial. Además es docente universitario y es una persona que tiene toda la experiencia en el tema de administraciones de propiedad horizontal. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Yasmina, a ti y a Teleantioquia por abrir estos espacios tan necesarios para la comunidad. Así es. Él es además el director ejecutivo de Asurbe. Bueno, yo los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas. Doctor Álvarez, ¿todas las propiedades horizontales tienen que tener administrador y por qué? Sí. Todo este tipo de construcciones de vivienda tipo apartamento que se constituyan bajo el régimen de propiedad horizontal pasan a ser personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro. Y como personas jurídicas necesariamente se exige que tengan un representante legal. Sí. Y la ley C-75 determina que ese representante legal es el administrador. Entonces, por tal razón, toda construcción constituida bajo el régimen de propiedad horizontal necesariamente tendrá un administrador y a su vez este será su representante legal. Doctor Álvarez, ¿y por qué uno a veces ve, sobre todo en el caso de los edificios, no tanto las unidades residenciales donde hay, digamos, varios bloques o torres, sino un edificio y no tiene administrador? ¿No es necesaria esta figura? No, es totalmente indispensable. El órgano que normalmente no existe en algunos edificios pequeños es el Consejo de Administración. Entonces opera la asamblea de copropietarios y ellos mismos son los que nombran el administrador. Entonces, la asamblea. Exacto. Entonces, mínimamente existirán la asamblea general y el administrador. En algunos casos, los consejos no existen, que son sobre todo en las unidades residenciales de edificios o de unidades de menos de 30 unidades privadas. Muy bien. Pero de resto, todos tienen que tener administrador. Vamos a saludar a Liliana Giraldo, que se encuentra aquí en Medellín, en el barrio Buenos Aires. Qué gusto saludarla. Liliana, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su caso? Muchas gracias, el gusto es para mí. Tengo dos preguntitas. Adelante. Primero que yo vivo en una propiedad horizontal, que es una herencia. Sí, es una herencia.
es una herencia donde el segundo piso consta de 3 pisos, pero el tercero hace parte del segundo porque están sin desenglobar. Sí. ¿Ya? Aparece pues como reformas, el tercero aparece como reformas. Entonces, el segundo lo heredó mi hermano en vida, mi mamá nos lo dio en vida, y el tercero lo heredó, que también me lo dio en vida, pero Sí, están señora. sin desenglobar. Resulta que la propiedad no tiene ese papel donde dice quién, ese papel donde dice los reglamentos, el reglamento de propiedad, el reglamento de propiedad horizontal, a ver si le entiendo, ¿cierto? No tiene... no está vigente. Sí. Se corta la llamada. Si logramos restablecer esta comunicación, por favor, que no la alcanzamos a entender. No le entendemos muy bien a Liliana. Pero Liliana, ¿está todavía en la línea? Sí. Nos ¿No me repita escucha la bien? pregunta, o sea, no hay un reglamento. No hay reglamento. Listo. No hay un reglamento. ¿Y su pregunta cuál es, Liliana? Mi pregunta es la siguiente. Como los dos somos herederos de una sola propiedad y los impuestos nos llegan 50 y 50 mil, Sí. ¿a quién le corresponde la reparación de las zonas comunes? Muy bien. ¿Entendimos la pregunta, doctor? Sí, a ver, hay que hacer una Álvarez? precisión. Gracias a Liliana. Liliana, muchas gracias por tu participación. Hay que hacer una precisión. Existía la costumbre de regalar los aires, ¿cierto? Los Sí. padres le decían a los hijos, les regalo el segundo Para el que aire, construyan para que la construyeran, terraza. correcto. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Existían estas propiedades y simplemente el hijo era el dueño del segundo piso, el otro hijo del tercer Sí. piso. Y en esencia, cada Así uno muy tenía un porcentaje, olímpicamente, sin correcto. ningún documento. Y cada uno tenía un porcentaje. Entonces, por decir algo, cuando alguien iba a vender, el del segundo piso, por ejemplo, vendía, él no vendía el segundo piso, sino que vendía el porcentaje que tenía sobre toda la copropiedad. Sí. ¿Sí? Cuando surge la ley C-75, entonces, digamos, ya se subsana esto. Y la ley 75, ¿qué es lo que busca? Un minutico. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que cada unidad privada se identifique directamente con un propietario. Entonces, por eso hoy en día, cada propietario figura como dueño del bien privado de un apartamento, no como en el caso de ella, que es por derechos. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Verificar claramente si realmente es propiedad horizontal o no es propiedad horizontal, porque dependiendo de eso serán las acciones a determinar. Muy Mientras que no bien. se tenga esa claridad, es imposible dar pues como alguna orientación ya más precisa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, les cuento que hoy estamos hablando, en su caso, en casa, de la función administrativa de la propiedad horizontal. O sea, cuál es el papel realmente de las administraciones de propiedad horizontal, su función, sus obligaciones, sus deberes. Y continuando con el tema, doctor Álvarez, ¿de quién es la responsabilidad para administrar una propiedad cuando está en construcción? Sí, y sobre todo en esta época que están construyendo tanto. Sí. Se entiende como propietario inicial el constructor, porque finalmente es el único que está ahí. Y como tal, es el que administra. Puede nombrar... No puede delegar, ¿o sí? Nombra un administrador provisional. ¿Provisional hasta qué momento? Hasta que venda como mínimo el 51%. A partir del 51% de los coeficientes de copropiedad de ese edificio o esa urbanización, ya debe convocar asamblea para que sea la asamblea quien nombre su consejo o su Sí. administrador, dependiendo cómo sea la decisión. Esa Entonces, persona, perdón, doctor Álvarez, tendría que estar, no necesariamente tiene que ser residente de esa propiedad horizontal, habitando alguno de los apartamentos. no, para nada. Puede ser externa, Externo, ajena, incluso generalmente es externo. que es lo más se aconsejable. encuentran algunos casos, sí, digamos que ese es como el paradigma que tenemos Sí. que administrar. Un propietario para administrar su unidad es un complique Sí. porque se parte de un principio como de desconfianza, como quien dice, va a manejar sus cosas a su beneficio. Entonces hay algo que la en balanza práctica de pronto no pueda estar exacto, tan equilibrada. genera en la comunidad como una sensación de decir, no, mejor que sea externo. Pero la posibilidad también es que sea interno. Muy bien. Y en este caso, pues, es independiente que se dé el caso, que sea residente de la copropiedad o sea externo a ella.
Funciones administrativas de propiedad horizontal es el tema de hoy. En su caso en casa saludamos a Beatriz, bienvenida. ¿Y cuál es su inquietud? Buenas noches, voy a ser muy breve. Yo Sí, vivo señora. en una unidad residencial y resulta de que en el parqueadero de nosotros siempre está así, no está ocupado por nosotros, pero siempre llega alguien de Y lo aquí, ocupa. habitante de aquí, que le queda como facilito entrar a su casa, a su apartamento, a su bloque. Se instala ahí y varias veces le he dicho a la administradora, a los vigilantes que ¿Se ha por favor quejado? no me ocupen el parqueadero y no sucede nada. Aquí se pone el aviso en la unidad, en el ascensor y no pasa nada. Siguen instalándose ahí, parqueándose ahí indiscriminadamente. Muy bien, ¿Qué hacemos? gracias por participar, Beatriz, y es un caso muy común en nuestro medio, doctor Álvarez. Es más, ustedes tienen un programa especial que tiene que ver precisamente con propiedades horizontales felices y eso toca un poquito también el tema de la convivencia. Sí, miren, generalmente a estas problemáticas buscamos soluciones jurídicas, entonces a través de la norma y la sanción que se busca. Pero finalmente el origen del problema es el mismo propietario residente, como tal, la solución de raíz sería a partir de él. En eso que hemos detectado que hay una falta de cultura, de conocer qué es lo que vivir en propiedad horizontal, de sus responsabilidades, y como tal, lo que Beatriz puede hacer de todas maneras es mirar sobre el manejo de los parqueaderos. En primera instancia hay que ser muy claros que cuando es parqueadero privado, solamente será posible utilizarlo por la persona propietaria, excepto que se da pues la posibilidad que alguien lo utilice. En el caso que ella plantea, no se da esa situación. Entonces ahí lo que hay que mirar es que la persona que está haciendo comportándose de esa manera, de alguna forma puede estar incurriendo en alguna infracción que tendrá que evaluar en su reglamento interno y en el manual de convivencia. Y ahí de hecho se hace como un llamado también a la conciliación entre el propietario de ese parqueadero y la persona que está usando el parqueadero sin consentimiento, por supuesto, del propietario. Pero Beatriz nos decía que se ha quejado con la administración, se ha quejado pues ya en muchas oportunidades. En este caso, ¿a qué instancia podría recurrir? Porque bueno, a mí se me ocurre la figura de la conciliación, que es bien importante. Sí, la posibilidad que tiene la inspección de policía. ¿Sí? En la inspección, de todas maneras, le van a solicitar qué procesos internos se han hecho. Si en la unidad hay comité de convivencia, entonces sería como una instancia que se puede llegar a dar. O en ese caso, poner, por decir algo, un PIN en el parqueadero y ya sabe que no lo pueden utilizar. Sí, de todas maneras, lo que se está viendo ahí, si la persona ya es conocedora que no es su parqueadero, sí, que es obvio, que no tiene la autorización. Finalmente, ante esos comportamientos, pues es donde viene una de las grandes dificultades en vivir en urbanizaciones, que mientras que las personas no tengan ese nivel cultural, sí, como mínimo, de respetar la propiedad privada de los demás, existirán esos problemas. Y precisamente lo hablábamos ahorita, doctor Álvarez, porque va a ser tema en 15 días más o menos, sobre los deberes y obligaciones que tenemos nosotros también como copropietarios en una administración de propiedad horizontal y que tiene todo que ver con el tema de la convivencia. Está con nosotros Iván. ¿Dónde se encuentra Iván? Bienvenido. Buenas noches, para felicitarlos por el programa. Gracias. ¿Dónde se encuentra? En Envigado. Adelante con su pregunta. Bueno, mire, la inquietud que tengo es un inquilino que tiene un poder de un propietario. ¿Ese inquilino puede ser parte del Consejo de Administración? Buena pregunta. Gracias, Iván, por participar hoy en el programa. Muy amable, gracias. Bueno, para participar en las asambleas se dice que debe ser el propietario o sus delegados. Entonces, en este caso, un propietario que no pueda asistir puede delegar en un tercero. Lo que hay que tener presente es que hay dos tipos de delegación. Una, la que consiste en participar en esa asamblea, o sea, participar con voz y voto en las decisiones que se tomen ahí. Otra cosa diferente es cuando ya se va a delegar a esa persona para que sea miembro del consejo en representación del propietario. En ese caso, ese poder tiene que ser explícito en ese sentido, que diga, por escrito y que diga que el alcance de ese poder está para que se postule y pueda ser elegido como miembro del consejo en representación del propietario. Puede darse otra figura, que es cuando el propietario simplemente postula a un tercero que no sea propietario para que sea miembro del consejo. Eso lo tiene que aprobar la asamblea.
Son las dos figuras pues, que se dan como tal. Muy bien, está con nosotros Wenceslao. ¿Dónde se encuentra? Bienvenido, gracias por participar hoy en Su Caso en Casa. Muy buenas noches, por acá por Robledo. Gracias por acompañarnos y adelante con su inquietud. Sí, lo que pasa es que te paran dos preguntitas. Una, Bueno, vamos a pedirle un favor a don Wenceslao y es que le baje todo el volumen a su televisor para escucharlo mejor. sí, muy buenas noches. Primera pregunta. Mira, es tan amable. ¿El administrador tiene autonomía para demandar sin la personería jurídica? Sin la personería jurídica. Bueno, ahí va la primera pregunta y usted dice que tiene otra pregunta. La segunda, ¿el administrador también tiene autonomía para regalar la plata a la Junta de Acción Comunal? ¿Para qué? Para regalarle la plata a la Junta de Acción Comunal. Para regalarle... Plata a la Junta de Acción Comunal. ¿Entendimos las dos preguntas? Bueno. Doctor Álvarez. Sí. Gracias A ver, por participar hoy en Su Caso en Casa. Hay que tener claro que la representación legal de una copropiedad, como decíamos en un comienzo, está del administrador, ¿sí? Para poder que eso tenga efectos ante terceros, tiene que estar vigente. Y esa personería jurídica se radica en las secretarías de gobierno de los municipios. Sí. Se da el caso que algunos administradores salen de la unidad y entra otro administrador. Y por negligencia, por descuido, por olvido, por desconocimiento no actualizan esa personería jurídica. Pero está actuando un administrador que no tiene esa potestad hasta ese momento. Los actos que él realice ante terceros no tendrán validez, mientras que no esté actualizado esa personería jurídica. Y ahora, yo no sé a qué se refería exactamente la segunda pregunta, pero tiene que ver con el dinero, que si lo puede regalar a la Junta de Acción Comunal. Sí, a una es como acción si comunal. la unidad tuviera recursos, por lo que interpreto, Sí, por lo que entendemos. y le donara, le diera algún recurso a la... No, él no puede hacerla. A ver, las facultades de la administración son básicamente 4: ejecutar, conservar, representar y cobro, y aparte de cobro. En ese ejecutar es ejecutar las decisiones que tome el Consejo de Administración. Claro. Entonces el administrador como tal no podrá hacer eso. Y ese consejo, dijimos, está integrado por los copropietarios de esa propiedad horizontal. Que son nombrados por la Asamblea. ¿Y cuánto dura, cuánto es el periodo, o cuál es el periodo de administración de propiedad horizontal? El periodo es el que estipula el reglamento de cada copropiedad, pero generalmente es un año. Sí. Ahora, ese periodo puede verse más corto, acortarse o incluso postergarse, sí. Porque puede que se nombre una asamblea extraordinaria si el consejo no está funcionando, Sí. y nombren otro, o simplemente que muchos consejeros durante el trayecto van renunciando y se van alejando del consejo, entonces se requiere que se nombre otro. Entonces los periodos pues, son realmente, en principio por un año, pero por asamblea se pueden cambiar en cualquier momento. Está con nosotros otro televidente en la línea que nos pide que guardemos su identidad. Adelante, lo escuchamos. Bienvenido. Aló. Vamos con la otra llamada. Tenemos la llamada de otro televidente. ¿Quién está con nosotros en Su Caso en Casa? Hola. Aló, buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Milena Muñoz. Milena, adelante con su inquietud y bienvenida. Muchas gracias. Una consulta, yo vivo en una unidad residencial, pero los parqueaderos son comunes. Sí. La asamblea, en conjunto con la administradora, de todos los carros tenían que estar rotando. O sea, ningún carro se puede quedar más de 3 días en el parqueadero. Sí. Yo tengo un vecino que él es pensionado, o sea, no tiene a qué salir. Ellos pactaron una multa por una cuota de administración por no sacar el carro y ya le mandaron la primer multa. O sea, yo quiero saber si eso sí es legal, porque es que son parqueaderos comunes. Muy interesante esta pregunta, es un caso muy específico, doctor Álvarez. Sí. ¿Es posible, no es posible, es legal? Sí es posible en la medida en que la Asamblea lo determine. Y para claridad de los televidentes, hay que diferenciar en 3 tipos de parqueaderos: el privado, los de visitantes y los comunes. Los comunes se dan mucho, sobre todo en un tipo de viviendas donde, digamos, una unidad de 100 apartamentos y entregan 60 parqueaderos. El uso de esos parqueaderos comunes los determina la Asamblea y obviamente debe cumplirse de esa forma. Para el tema de las sanciones,
hay que ser conscientes que las sanciones no son tan olímpicas como decir, es que la Asamblea dijo que se operaba de esta forma. Existe un debido proceso que debe cumplirse y debe surtirse para poder sancionar a la persona. Entonces, tendrán que ver y definir cómo fue ese proceso de sanción, si cumplió un debido proceso, si se le notificó previamente que iba a ser, que estaba cometiendo una irregularidad, comprender que esa sanción la determina el Consejo, que él tenga los descargos, que ante esos descargos ya haya algún tipo pues, de decisión. Entonces, evaluar eso, y si ese proceso no se dio en debida forma, pues obviamente esa sanción no sería aplicable. El tema de hoy, funciones administrativas de la propiedad horizontal. Recibimos rápidamente a un televidente que se encuentra en Bucaramanga, su inquietud, y después de la pausa vamos con la respuesta. Bienvenido. ¿Quién se encuentra con nosotros? Hola. ¿Aló? Doña Blanca, la escuchamos. Adelante con su pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta que nosotros le hicimos una escritura a mi hija, o sea, la casa es de nosotros. Sí, señora. Y porque él trabajaba en la policía y no podía tener vivienda militar, mientras que él tuviera en la policía no podía tener vivienda, porque entonces no le daban la vivienda. Y su pregunta es, doña Blanca. Y entonces ahora ella no quiere devolverme la casa. Bueno, doña Blanca, yo le voy a pedir un favor, y es que nos deje sus datos por línea interna, porque el tema de hoy es diferente al que usted nos consulta. Hoy estamos hablando específicamente de la función administrativa de la propiedad horizontal. Este tema lo trabajaremos próximamente en otro de los programas. Sin embargo, como le digo, pues nos deja sus datos para ponerla en contacto con uno de los abogados que puede solucionarle o puede dar respuesta a su inquietud. Hacemos una breve pausa en Su Caso en Casa y enseguida hablaremos. Ya tocamos un poquito, doctor Álvarez, el tema de las funciones de las administraciones de propiedad horizontal, pero continuaremos con más tema de estas funciones después de la siguiente pausa. Volvemos. Si Alejo me escucha, no va crédito de vestuario. Y en los agradecimientos va Oscar Henao Peluquería y el doctor Alfonso Álvarez, que aquí pues yo lo puse en el libreto que envié por generador. Ese va en agradecimiento. No es cortesía, es agradecimiento. Ahí se me pasó. Carlos, Calicia me escuchó, no es cortesía, es agradecimiento. Ahí se me fue esta palabra cortesía, es agradecimiento. Gracias por continuar con nosotros en Su Caso en Casa. El tema de hoy, la función administrativa de la propiedad horizontal. Es muy importante tener presentes los siguientes datos. Régimen de propiedad horizontal es el sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o conjunto construido o por construirse. La Ley 675 de 2001 regula la forma especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados
y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. Recuerde siempre leer el reglamento de propiedad horizontal. En este se encuentran sus derechos y sus deberes como copropietario, de los cuales vamos a hablar en 15 días. Exija copia del reglamento al vendedor del inmueble y revíselo antes de tomar una decisión de compra. Exija una constancia de paz y salvo cuando compre un inmueble sometido a propiedad horizontal. Los propietarios de los bienes privados están obligados a no efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo el bien, no cambiar su destinación, hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar como consecuencia de aquellos deterioros que se produzcan por culpa del tenedor o de las reparaciones locativas que se requieran por el desgaste ocasionado a un bajo uso legítimo por paso del tiempo, pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo según lo aprobado en la Asamblea General. Bien importantes todos estos datos a la hora de hablar de la Ley 675 de 2001 de propiedad horizontal. Doctor Álvarez, más funciones administrativas o funciones de la administración de propiedad horizontal. Perfecto, entonces hay que hablar que las bases de las funciones de los administradores se derivan de las 4 funciones, que es ejecutar, conservar, representar y cobrar. ¿Qué es conservar? Conservar es todo el tema del cuidado, o sea, debe preservar las zonas comunes porque la administración como tal está... Exacto, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, con el cuidado, la vigilancia. Y la parte de ejecutar ya es todo lo que se decida por asamblea o decida el consejo. Hay una función que generalmente no es conocida y es que los administradores deben de dar a conocer a su comunidad las actas de asamblea y de consejos de administración. Bueno, sí. No, termine la idea porque yo tenía otra pregunta que es bien importante y precisamente tiene que ver con cómo se fija la cuota de administración y cómo es el incremento de esta cuota. Incluso a veces preguntan que cuál es el porcentaje legal. El porcentaje. Finalmente, la cuota de administración va a equivaler a lo que los propietarios decidan que son sus presupuestos de gastos. Por eso es que generalmente la gente va a las asambleas a que los presupuestos no suban, para que la cuota sea baja. Pero si digamos, hay unidades residenciales que deciden aumentar sus gastos porque quieren tener más bonita la unidad, trabajar más en las campañas preventivas, ahí se incrementará la cuota y lo define la misma asamblea. Bueno, tenemos 2 llamadas pendientes, vamos a aprovechar estos últimos minuticos al máximo. Está con nosotros una televidente que quiere que le guardemos su identidad. Adelante con su pregunta y bienvenida. Gracias, Yasmín. Buenas noches. La escuchamos. Les agradezco muchísimo este espacio. Tengo un inconveniente en este momento que vivo en un edificio en La Pradera. Resulta que lleva el edificio 5 años y se ha manejado de una manera muy informal. El administrador pues fue una persona que hace poco entregó, pero este edificio no tiene personería jurídica. Sí. El administrador pues se apropió de muchas decisiones, entre ellas está el manejo del tanque del agua, que cuando él se va no deja llaves, entonces se va el agua por EPM y no nos sube el agua no es tratada. Esa es una. La otra, pues no hay consejo de administración, no hay comité de convivencia, no hay nada porque se maneja de una manera muy informal. Sí. Como les digo, inclusive el administrador fue denunciado por el INVIMA y todos los propietarios pues se unieron en darle plata de la misma administración ¿Y su para salvar cuál es? un pago personal. Entonces mira que son varias preguntitas que si me las pueden responder estaría muy agradecida porque Claro. el manejo es informalísimo, no se tiene en cuenta nada legal. Muy bien. El edificio no hay un mantenimiento de las paredes, Muy o sea, bien. es algo muy delicado, no está Ya nos quedan asegurado. unos segunditos. ¿Qué puede hacer uno? Claro, gracias. Ya nos quedan unos segunditos nomás para dar respuesta a la pregunta de la televidente, doctor Álvarez. Y bueno, ya se nos queda otra pregunta por fuera. Sí, ahí la situación es muy clara. Mire, esas fallas dependen radicalmente de los propietarios. Y discúlpeme que sea tan radical, pero los propietarios son los que están generando todo eso. O sea, Son los me que explico. tienen que- Por eso hay un dicho que dice que cada pueblo se merece de sus gobernantes. Si los propietarios, nadie se compromete con el Consejo de Administración, y a su vez, de pronto ese Consejo de Administración no toma una decisión
correcta en la selección de su administrador, entonces las probabilidades de una mala gestión van a ser pésimas. Entonces lo que tienen que hacer es a nivel de la asamblea, por favor, es crear conciencia de su responsabilidad, que sean conscientes que ese es su patrimonio, que ahí está su familia. Se nos acabó el tiempo, doctor Álvarez, pero este tema lo continuaremos en 15 días para que estén muy pendientes. Gracias por acompañarnos, por resolver las inquietudes de los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Este martes estaremos hablando de pensiones. Chao.